Hola amigos, tengo que empezar por daros una noticia personal, y es que el estado de la Florida en Estados Unidos va a tener una nueva familia de vecinos desde el mes de febrero. Concretamente, yo vuelo, ya está reservado el 22 de febrero, me reuniré con el presidente Trump, como ya he avisado en los últimos videos, y en función de una serie de opciones que nos presentan, llevaré a mi familia para allá. De forma que los que vivís allá me vais a tener de vecino. ¿Y por qué? Mirad, el presidente Trump, al que conozco, y os voy a decir por qué y desde cuándo, es el respaldo que necesito para esta segunda embestida contra el régimen castrista que vamos a iniciar inmediatamente. Yo ya os he dicho que necesito a Trump respaldándome, a Trump con poder, a Trump en la presidencia de la nación más poderosa de la Tierra, y a partir de ahí puedo ejecutar todo lo que está trabajado hasta ahora. Mirad, hay un dato que tenéis que saber porque en Cuba no os lo van a contar, y que tiene que ver con el desprestigio, con la campaña de desprestigio que va a haber desde que iniciemos este segundo embate contra el presidente Trump. Vosotros ya estáis viendo que en mis comentarios, en mis soportes, está lleno de comentarios que pretenden ser hirientes. No hiere quien quiere, sino quien puede. Hay que ser importante para poder herir. Una oveja no pega zarpazos. Pero veis que está lleno de clarias y de ovejas que balan queriendo rugir. Y eso no es más que un halago para mí. Es decir, tener mis soportes llenos de comentarios que me atacan significa que el régimen envía a todos los de la UCI a atacarme, ¿no? Y luego en ese guirigay que quieren organizar de desprestigio contra mí, pues se unen los vividores a los que les sobra un luchador sincero que puede romperles esos negocios que tienen montados, aparte de su falsa lucha por la libertad. Bien, bueno, pues también va a haber una campaña de desprestigio que empezará en breve contra el presidente Trump de parte del gobierno cubano. Pero el régimen cubano es la hipocresía hecha régimen. Y es una fábrica de contar mentiras, y es una fábrica de engañar a su pueblo. Mirad, y que lo rebatan las clarias o que lo rebata el régimen. La base de datos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial recibió, con fecha 29 de octubre de 2008, una solicitud a nombre de Donald Trump y con dirección del solicitante radicada en Nueva York, concretamente en la Trump Organization, y en el apartado de clasificación de servicios, el solicitante podía o pedía invertir en los sectores de bienes raíces, de hoteles, de casinos y de restaurantes. De casinos, no olvidéis el detalle, con el juego prohibido en Cuba. Bueno, pues el 3 de marzo de 2010, su solicitud fue aprobada. El régimen cubano le aprobó a Donald Trump su solicitud para invertir en juego, en restaurantes, en bienes raíces y en hoteles. Ese al que ahora van a desprestigiar, ese demonio imperialista que va contra los intereses del sufrido pueblo cubano, pueblo que sufre no por la desastrosa gestión de la tiranía,
sino por personas como Donald Trump, a quien le aprobaron la solicitud para que invirtiese en casinos, en bienes raíces, en hoteles y en restaurantes. Base de datos de la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial. Solicitud 29 del 10 de 2008, aprobación el 3 de marzo del 2010. Trump nunca invirtió en Cuba, nunca invirtió con los comunistas, nunca lucró al régimen, pero lo solicitó y se le aprobó. Esa es la credibilidad del régimen castrista. Si hay dinero que se oculte al pueblo, si hay dinero que puede ser depositado en sus bolsillos y a poder ser lejos de la isla para poder así acceder a él en total libertad e impunidad a base de sociedades offshore, de testaferros, de sociedades paralelas, de familiares, de terceros, entonces les vale. Entonces les vale. Para eso no es enemigo Trump. Para pelear contra el régimen junto conmigo, sí es enemigo Trump y sí soy enemigo yo. ¿Os dais cuenta? Pero es que Trump y yo no somos desconocidos. Es decir, no nos vamos a estrechar la mano por primera vez ahora en febrero, cuando nos reunamos. Dejadme que os cuente dos detalles. Muchos, los que vivís en Estados Unidos, recordaréis un reality show que se llamaba The Apprentice Celebrity que llevaba Donald Trump. Y había una empresa de telecomunicaciones que estaba pasando una gravísima crisis financiera, que se llamaba ACN. Y ACN pagó una millonada para anunciarse en este programa de Donald Trump. De forma que Donald Trump se convirtió no en socio de la empresa, ni en inversor de la empresa, solamente en imagen de la empresa. Bien. La vicepresidenta para Europa, asidua a las convenciones mundiales de esa empresa, es Miriam de la Sierra Urquijo. Miriam de la Sierra Urquijo tuvo una empresa en España que se llamaba Shock International, junto con su esposo norteamericano Richard Dennis Roux. Esa empresa tenía un director de marketing internacional que se llamaba Ignacio Jiménez, el que está hablándoos ahora mismo. Aquella empresa se desmembró porque yo inicié otros proyectos y Miriam de la Sierra se separó de Richard Dennis Roux e inició una nueva aventura empresarial junto con un empresario de origen hindú que se llama Bash Bakari. ¿Y qué empresa crearon? Se asociaron con la empresa ACN de la que era imagen Donald Trump y se convirtieron en visitantes asiduos de las convenciones mundiales. Pero Miriam de la Sierra siempre quiso mi colaboración porque conocía mis formas de trabajar de la época en Shock International. Así, yo acompañé a Miriam de la Sierra a diferentes convenciones y en Estados Unidos me reuní por esa intermediación con Donald Trump. Y en una de esas reuniones, Donald Trump quería que un asesor suyo de origen cubano, Mauricio Claver Carone, llegara a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo no tiene inversores comunes, no son empresas o personas jurídicas. Los propietarios del Banco Interamericano de Desarrollo son los gobiernos del continente americano. Y nunca el BID había tenido un representante en la presidencia de los Estados Unidos. Y Trump quería que el representante fuese de los Estados Unidos, aunque en el caso concreto de su asesor Mauricio Claver Carone fuese de origen precisamente
cubano. A esa candidatura se oponía una refrendada por la mayoría de gobiernos, que era de un argentino. Y en aquel momento yo estaba colaborando con Mauricio Macri en el tumbamiento del régimen del kirchnerismo. Eso que ha hecho Milei en la actualidad se hizo hace unos años con Mauricio Macri, con mi colaboración y ayuda, y se tumbó al castrismo, de forma que dejamos sin fuerza la candidatura del argentino y se logró lo que Trump quería, que era posicionar en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo a Mauricio Claver Carone, que siendo ex asesor de Trump y siendo de origen cubano, entendió desde el principio otra de las cosas que necesitábamos y que se ha visto interrumpida estos últimos años, que era el financiamiento de todos los trabajos que seguíamos por el mundo a nivel legal para dejar sin un centavo al régimen en ninguna parte donde lo tuviesen escondido. Al ver que logré ayudar en lograr que Claver Carone llegase al BID, digamos que me gané cierto prestigio delante de Donald Trump. Y a partir de ahí se creó un flujo tremendo de comunicaciones que me hizo avanzar rápidamente en aquellos meses en los que yo investigaba, analizaba y descubría todos los tejemanejes cubanos, cosa que ahora vamos a volver a hacer, vamos a continuar en el momento en que Trump vaya recuperando la presidencia de Estados Unidos. Por eso, tengo por aquí el calendario, yo viajo a Florida, pero para radicarme allí el 22 de febrero, el 29 de febrero, después de haberme reunido con él en esa semana, voy a hacer una directa explicativa. Por favor, id al video último donde explico todo lo que vamos a hablar en esa directa. Ya estaré allí para las primarias republicanas, que van a ser el 19 de marzo, y a partir del 4 de junio, que es la Convención Nacional Republicana, sabremos de facto que Trump será el candidato definitivo a presentarse a las presidenciales, donde arrollará al candidato demócrata. Entonces, quiero que entendáis que la pelea contra el castrismo va a iniciar una segunda etapa, esta vez definitiva, porque vamos de cabeza contra el régimen, tanto Donald Trump como yo. Y además tenemos establecidas las coordenadas de trabajo. Durante mucho tiempo, una última anécdota porque veo que me quedo sin tiempo, yo tuve alquilado en las afueras de Madrid una casa rural. Y mi esposa me decía, ¿una casa rural para qué? Y yo le decía, me voy a cazar. Y como yo sé que a ella no le gusta cazar, sabía que nunca me iba a acompañar. Ahí me estaba yo reuniendo con el Departamento de Estado norteamericano, trazando todas las coordenadas de trabajo. Lo que se había interrumpido cuando pasó lo que pasó en el recuento que hizo a Biden presidente. Pero siempre supimos, Trump y yo, siempre hemos sabido que volveríamos otra vez, él a la presidencia, yo a la lucha, él al apoyo y yo a dar la cara. Eso es lo que vamos a hacer. Por eso, no olvidéis, los que estáis dentro de Cuba, que cuando empiece la campaña de desprestigio contra Trump, igual que está esa campaña de desprestigio contra mí, que me halaga, llena de clarias, llena de ovejas, los comentarios de mis soportes, me halaga, eso significa que el gobierno está preocupado, el gobierno, el régimen, la tiranía, pero nunca olvidéis que el 19 de octubre de 2008 Trump presentó una solicitud para invertir en casinos, en restaurantes, en bienes raíces y en hoteles, y el 3 de marzo de 2010 se lo aprobaron. Para cuando os quieran contar que el demonio es Trump. Abrazo.